Bueno, saludos a todos. En este video vamos a ver o vamos a comenzar con el capítulo 6, que es sobre los impuestos a la riqueza. En el capítulo anterior habíamos visto los impuestos sobre las rentas. Tenemos que tener en cuenta que la estructura impositiva y el impuesto sobre la riqueza en particular puede afectar las decisiones empresariales y por eso es muy importante que ustedes como posibles asesores de empresas eh, manejen estos conceptos porque puede impactar desde la figura jurídica a elegir, ya que muchas veces les toca enfrentar distintos impuestos de acuerdo a si es una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad de hecho, incluso bueno, a nivel mundial puede haber otro tipo de también de figuras jurídicas y eso va a impactar en cuánto van a tributar las empresas, también el domicilio real y el domicilio fiscal, porque distintos países tienen distintos niveles de impuestos o incluso a nivel de estados subnacionales. Por ahí es mejor instalarse en la provincia de La Rioja que en la provincia de Córdoba, o como hacen las empresas de servicios a nivel mundial que se instalan en ciertos países y desde ahí exportan sus servicios. Y eso también nos lleva a una decisión respecto al segmento de negocios, porque también va a influir en toda la estructura o toda los impuestos que va a tener que enfrentar una empresa y también la estructura administrativa que va a necesitar para desenvolver ese negocio. Tomando un concepto de riqueza, siempre es necesario partir de definiendo una base para que luego pueda comprenderse sobre qué avanza el impuesto. En este caso se refiere a la propiedad, tenencia, posesión o titularidad legal de ciertos activos que pueden ser tanto físicos como financieros y ya sea de una persona o una empresa. En muchos casos se considera la riqueza neta, es decir, el activo menos el pasivo, las deudas, es decir, finalmente lo que queda es el patrimonio neto. Y este tipo de impuestos puede recaer sobre el stock de riqueza, puede ser o ir sobre la transmisión de ese patrimonio, como puede ser una donación o en el caso cuando muere una persona una herencia, y también sobre las ganancias de capital en cuanto a la revalorización de los activos, que esto algo ya vimos en el capítulo anterior. Entonces, dentro de los impuestos a la riqueza tenemos distintas variantes, por ejemplo, el impuesto sobre el patrimonio neto personal, los impuestos más conocidos por nosotros como el inmobiliario o el automotor, los impuestos sucesorios, esto es a la transmisión de los bienes cuando fallece una persona, los impuestos a la transmisión gratuita de bienes, es decir, donaciones, y también contribución por mejoras, que esto es un mecanismo que utilizan generalmente los municipios para financiar obras de infraestructura. Entonces, dentro de uno de estos impuestos, que es el impuesto al patrimonio neto personal, lo que grava es la diferencia entre el activo que posee la persona, expresado en, ya sea, puede ser bienes muebles, inmuebles, títulos de propiedad, también bonos, acciones y todas las deudas que tiene la persona, es decir, toma este criterio de tanto los activos de valor menos las deudas que tiene para no, por ahí puede ser que si no tenga mucho activo, pero también muchas deudas y si se le va a estar cobrando más que a una persona que tenga un patrimonio neto similar. Deja fuera eh, los ingresos esperados provenientes del trabajo personal, es decir, no va sobre el capital humano. Y entonces lo que queda dentro de la percepción del impuesto es la totalidad de bienes y derechos en los cuales en ese instante, sí, porque eso es importante, es como tomar una foto del momento, es titular el contribuyente y que son susceptibles de generarle tanto ingresos monetarios o en especie, es decir, también bienes que le generen ciertas prestaciones, por más que no sea en términos monetarios, son considerados dentro del patrimonio. Las principales características es que
se busca o se entiende a la riqueza o al stock de riqueza como un indicador de capacidad contributiva. Va sobre la riqueza neta individual, puntualmente, de cada persona. Es un impuesto directo, es decir, está diseñado para que el contribuyente de hecho sea el contribuyente de derecho, es decir, el que define la ley y que no sea trasladable a otras personas o de empresas a los consumidores. Es un impuesto personal porque tiene en cuenta las situaciones particulares de las personas. También, bueno, grava la totalidad del patrimonio porque la idea es que no solamente grave, por ejemplo, un inmueble, sino, como decíamos, bonos, acciones, si la persona tiene un seguro de retiro, digamos, todo tipo de activos que pueda tener en su cartera la persona. Y también está definido en cuanto a una temporalidad, que puede ser, por ejemplo, un año, donde se hace un corte y a ese momento se saca una foto del patrimonio, por así decirlo, que tiene la persona, y es periódico porque se paga, digamos, cada cierta periodicidad. Es decir, no es un impuesto excepcional. Las tres razones que se utilizan para justificar este impuesto va desde el punto de vista de la equidad, de eficiencia y también de administración o gestión. Desde el punto de vista de la equidad, una de las principales consideraciones es que si solamente utilizamos el impuesto a la renta para medir la capacidad contributiva de un individuo, se considera que esto es una mirada demasiado parcial porque puede que dos personas que ganen lo mismo, digamos, 50.000 pesos por mes, es decir, desde los ingresos son iguales, pero no tengan patrimonios iguales. Puede ser que la persona A tenga un patrimonio de 1.000.000 de pesos y la persona B de 500.000 pesos. Por lo tanto, el impuesto a la renta en ese caso estaría cobrándole lo mismo a dos personas que desde el punto de vista patrimonial son diferentes. Otro punto a favor es que castiga la posesión de bienes ociosos, como puede ser la posesión de tierras que no están en producción, dinero que está inmovilizado, joyas, pinturas. Eh, en cambio, el impuesto sobre las ganancias no va a castigar estos bienes improductivos porque al no generar ingresos o generar ingresos muy bajos, finalmente no generan base imponible para la tributación. Entonces, de esta manera, poniéndole un impuesto, por ejemplo, a la posesión de tierras, vos tenés un costo de oportunidad que viene por el impuesto y eso te obliga a que vos trabajes esa tierra para poder pagar los impuestos correspondientes. De esta manera también se busca evitar o desincentivar la conducta especulativa como la compra de propiedades. En nuestro país, con tantos vaivenes económicos, un refugio tradicional de valores es comprar terrenos, comprar casas, y obviamente es una demanda que en vez de ir a un instrumento común de ahorro como es guardar el dinero por la inflación, se compran propiedades y eso sube el valor y obviamente que desfavorece a la gente que todavía no pudo comprar su primera casa, por ejemplo. Entonces, cuando vos haces que el contribuyente pague por cada terreno, por cada casa que tenga, llega un punto que necesita estar generando constantemente ingresos para poder pagar todos esos impuestos. Entonces frena un poco esa conducta de generar una sobredemanda en el mercado inmobiliario. También por una cuestión de los efectos redistributivos, generalmente los estudios económicos muestran que hay una mayor concentración o diferencia o brecha entre las personas de mayores ingresos, desde el punto, mejor dicho, hay más brecha entre los más ricos y los más pobres en cuanto a patrimonio que respecto a la brecha que hay entre más ingresos y menos ingresos, por ejemplo. Puede que haya una persona que tenga una riqueza 100 veces mayor al individuo más pobre, pero si lo miramos desde el punto de los ingresos, tiene un ingreso 30 veces más alto que el individuo que menos gana. ¿Sí? La brecha es mayor en el caso del patrimonio. Además, poseer patrimonio obviamente que le da a las personas cierto poder político y prestigio social, que ya de por sí eso le ayuda a generar negocios y ir mejorando su situación.
y además le da mayor independencia para elegir cómo se va a educar, es decir, bueno, me voy a tomar este tiempo para destinarlo a capacitarme y si necesito dinero lo saco del patrimonio, también para seleccionar el portafolio de inversiones y también por decir, bueno, si me quedo sin trabajo, espero, total, tengo cómo sostenerme y espero una buena oportunidad en vez de meterme en un trabajo que no es tan bueno en términos de ingreso, condiciones laborales o carga horaria. Otro punto importante o que ya hemos mencionado en el capítulo anterior es que generalmente se considera que los ingresos que vienen por la posesión de capital requieren menos esfuerzos que los que vienen del trabajo personal. Es decir, hay una igualdad de ingresos, pero no una igualdad de ingresos para conseguirlos o generarlos. Y además, bueno, esto también lo habíamos nombrado, de que en muchos casos los ingresos que vienen del trabajo personal pueden ser inciertos por las cuestiones de salud, mientras que las rentas de capital tienen una naturaleza más estable, si se quiere, y eso también otorga una mayor libertad en cuanto a los consumos. Es decir, evito muchas veces por no saber o tener incertidumbre de qué puede pasar en el futuro, yo restrinjo mucho los gastos que hago en la familia, ¿sí? Mientras que si yo sé que tengo un patrimonio, bueno, sigo viviendo en igual nivel porque total, tengo la esperanza de que en algún momento la situación se va a arreglar. Y además, otra de las críticas que se le hace al impuesto a las ganancias es que este discrimina contra las inversiones que son más rentables y generalmente se dice que a más riesgo, más rentable es una inversión, por lo tanto desincentiva inversiones en los sectores riesgosos y termina derivando el dinero a los sectores de menor riesgo y con menores ganancias eh, por una cuestión de que los favorece también la estructura impositiva. Ahora, también se le hacen críticas al impuesto al patrimonio neto personal, porque como va sobre el patrimonio, puede ser que tengas un patrimonio grande y eso haga que pagues mucho, sin embargo, no tengas una gran fuente de ingresos para hacer frente a esas obligaciones tributarias. Puede ser una persona que de repente le tocó recibir una herencia y el que te generaba esos ingresos era una cierta persona por su tipo de actividad y ese heredero no tiene esas capacidades, por lo tanto va a tener que ir desprendiéndose del patrimonio para poder pagar. Ante esto surgen alternativas como la posibilidad de hacer deducciones por carga de familia, porque también puede suceder que la persona que le tocó recibir el patrimonio tenga más hijos que la otra persona y eso era lo que a la otra persona le permitía acumularlo. También franquicias por edad avanzada para que decíamos que a medida que la persona es mayor, eh, se le hace más difícil generar ingresos para pagar los distintos impuestos y también hacer una combinación de indicadores patrimoniales y de ingresos y de esa manera evitar caer en un único punto de vista de si tiene mucho patrimonio o muchos ingresos, sino tratar de cruzar ambas variables y en base a eso definir qué impuesto va a pagar. Otro de las críticas que se le hacen es que las tenencias exentas, ya sea en patrimonio o ingresos, hay una capacidad contributiva no gravada, lo que vulnera el principio de equidad. También hay una simetría o castiga de acuerdo a decisiones de patrimonio, porque en muchos casos termina siendo un impuesto sobre los inmuebles, mientras que los que tienen acciones, bonos o abren cuentas en el exterior no se les cobra, pero desde el punto de vista patrimonial tienen igual cantidad de riqueza. Y también desde el punto de vista de la simetría territorial en lo que son las leyes de promoción industrial, porque en alguna provincia, por ejemplo, le cobran menos que en otra y hace que las inversiones se vayan a esa provincia
en contra de las otras.